podamos conquistar a otros para Cristo y que la bendición de Dios esté, amén, sobre nosotros para alcanzar a los que todavía no conocen a Jesús. Vamos a ir a la palabra del Señor, amén, la palabra que Dios nos ha dado en este día, amén. En la vida de muchas personas se establece un conflicto de forma cotidiana. A los que todavía no han recibido a Jesús se les hace difícil servir a Jesús y no entienden por qué. Y los que ya tenemos a Cristo también se nos hace difícil. ¿Para qué Cristo? Usted puede decir, no, pastor, a mí se me hace facilísimo. No es verdad. Y para que podamos entender los conflictos que se libran en la vida de aquellos a los que queremos conquistar para el reino del Señor, y de cosas que ellos no entienden, y a veces hasta nosotros tampoco las entendemos. Nosotros que ya tenemos a Jesús también, amén, muchas veces no entendemos por qué actuamos de determinada manera siendo cristianos, pero la palabra de Dios siempre tiene respuesta a todas nuestras preguntas. El título del mensaje para este día es ¿cuervo o paloma? Amén. Háganle la pregunta al que tiene al lado: ¿cuervo o paloma? Paz de Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Esto nos lleva, ustedes saben que me gusta poner títulos que luego los recordemos. Y vamos a ir al libro de Génesis capítulo 8 versículo 1, que dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 8 verso 1. Y se acordó Jehová de Noé y de los animales y de todas las bestias que estaban en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Versículo 6. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. No halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Hasta allí, tomen vuestros asientos. ¿Cuervo o paloma? Gloria al Señor. En el versículo 1 nos dice la palabra de Dios que Dios se acordó de Noé. Y esto nos muestra a nosotros, amén, que desde el comienzo del diluvio y desde la permanencia de las aguas sobre la tierra, amén, que estuvieron muchos días, dice la palabra de Dios, Dios se acordó de Noé. Yo quiero decirte que puedes haber venido transitando tiempos de grandes dificultades por largo tiempo, pero Dios no se olvidó de ti. Esta declaración que hace ahí el versículo 1 es muy significativa, amén, y nos recuerda que aunque habían pasado muchos días, Dios se acordó de Noé, amén, y Dios, siendo fiel a sus propósitos, tomó nuevamente intervención. No es que Dios deja las cosas al azar. Cada cosa que Dios hace están determinadas por Él, amén, y en cada una de ellas Dios siempre toma intervención. Tu vida no es producto de la casualidad, amén, o de algo que sucedió que tú no quisiste. No, en cada área de tu vida, desde el vientre de tu madre, de hecho antes que se fundase el mundo,
Dios ya estaba interviniendo, porque Dios tiene planes para con tu vida. De la misma manera, hoy sigue tomando Dios intervención en la vida de las personas. Amén. Todos los días, estés consciente o no, Dios toma intervención en nuestra vida. Y lo vemos aquí en la palabra del Señor, que dice que en una noche, ahí el versículo, Dios sopló un viento e hizo que las aguas se retiraran. ¿Qué será para Dios en este día? Soplar y que tu problema se vaya. ¿Qué será para Dios? Dar la orden y que aquello que es un mar de problemas y dificultades, Dios lo haga irse con el soplo, amén, de nuestro Dios. Él puede hacerlo. La palabra de Dios nos muestra en ese mismo capítulo, nos salteamos algunos versículos, que estuvieron 150 días estuvo lloviendo, amén, y que ellos pasaron 261 días arriba de aquel barco, porque así Dios lo había determinado. Y aunque algunos quieren decir que no, que Dios inundó una parte solamente de la tierra donde estaba habitada, la palabra de Dios dice que toda la tierra quedó cubierta de agua. Ahora, después que sucedió esto, 261 días arriba de un barco, hermanos, yo no sé cómo estaría ya Noé, con ganas de tirarse. Pero la palabra de Dios nos dice en el versículo 6 que sucedió que luego de ese tiempo, pasado 40 días, abrió la ventana del arca que había hecho. Amén. Y en este capítulo nosotros podemos observar un incidente muy importante, porque nada de lo que está en la Biblia está por casualidad, tiene un propósito, y Dios está en control de cada una de estas cosas. Y nos dice la palabra del Señor que Noé sacó de la barca 2 aves, un cuervo y una paloma. Amén. Yo no sé con quién usted está sentado, si un cuervo, con una paloma. Pero lo que sí le digo es que los dos estaban en el barco. Amén. Ahora, dice que Noé, hay unos versículos que leímos del 6 en adelante, dice que Noé lo primero que tomó fue un cuervo. Él lo envió, lo soltó, amén, para ver si la tierra en algún lugar ya no estaba cubierta de aguas. Y dice que el cuervo estuvo yendo y viniendo, amén. Y dice que la paloma, luego que él la soltó, ella fue y regresó, porque no hay un lugar donde posar. Y la segunda vez, amén, que regresó con una hoja de olivo en el pico. Aquellos que nos gusta ver los signos en el mundo, sabemos que la paloma con una ramita de olivo en el pico es un símbolo de la paz. Ahora, lo que sí nos muestra la palabra del Señor, que en la tercera vez que Noé envía aquella ave, amén, sucedió algo. Pero cuando regresó la segunda vez, que regresó con la ramita de olivo, la paloma trajo un mensaje diciendo que el juicio de Dios sobre toda la tierra y sobre toda la humanidad había terminado. Entonces Noé entendió esto como una señal, y dice que la volvió a soltar por tercera vez y la paloma ya no regresó. Ahora, la pregunta es, ¿los que bajaron del arca eran mejores, amén, de los que se murieron antes que viniera el diluvio? Porque la palabra del Señor dice que eran de la misma generación. No más que ellos le creyeron a Dios por medio de Noé y subieron a aquella arca, amén, pero en lo que era su vida, amén, en su naturaleza, aunque ellos habían creído y confiado en Dios y se subieron en aquella barca, ellos eran tal igual a los que se habían muerto. Entonces, cuando muchas veces nosotros pensamos que la humanidad ya está libre, amén, de toda condenación, nos damos cuenta que aquellas personas que bajaron al tiempito ya estaban pecando otra vez. Ahora,
vamos a ver una aplicación espiritual. Usted dice, muy bien, la historia, pastor del cuervo, paloma, a ver qué es lo que sucede. Pero vamos a darle una explicación o aplicación espiritual. Y es que dice que el cuervo estuvo yendo y viniendo hasta que no regresó más. Lo que vemos al estudiar a estas aves, amén, es que ellos se alimentan de carroña. Y había cientos de animales muertos flotando. Quiere decir que este animal se hacía un festín cada vez que salía. Ahora, era esta ave en el tiempo futuro, porque Dios nada hace hoy que no tenga concordancia con tu futuro. No, Dios no deja cabos sueltos. Por eso dice la palabra de Dios que la obra que Dios comenzó en ti, Él la va a perfeccionar. Esta ave en el tiempo futuro, dentro de las aves que serían consideradas inmundas, estaba el cuervo en aquella dieta o alimentos que Moisés por medio de la ley iba a establecer de los animales que eran limpios y puros y los inmundos. El cuervo estaba dentro de lo inmundo, amén, mientras que la paloma estaba dentro de las aves puras. Dios se tomó el trabajo de poner lo puro y lo impuro en el mismo lugar. Y esto nos puede llegar a sorprender a nosotros, los que tenemos a Jesús, que lo que la palabra de Dios nos da como evidencia a nosotros, hermanos, es que las condiciones estaban dadas, amén, en aquella paloma para que se quedara. Dice que la tercera vez que la soltaron, la paloma ya no regresó, y esto determinó que Dios estaba creando una nueva creación. Y usted dirá, pastor, ¿a dónde vamos? Ya llego, hermanos, al de Cristo. De la misma manera, ya que según la palabra del Señor, el cuervo representa nuestra naturaleza humana y la paloma representa la nueva naturaleza que viene a nosotros por medio del Espíritu Santo. Como podemos ver, en el arca convivían lo impuro y lo santo. Amén. Lo contaminado inmundo a través del cuervo y lo limpio a través de la paloma. Cuando vemos esto nosotros y nos examinamos por medio de la palabra del Señor, dice que la paloma fue y ya no regresó. Ahora la pregunta, amén, en esta noche, también aquí hay una paloma. Hay una paloma que está buscando posar en alguien. Pero quiero decirte que tienen que estar las condiciones dadas para que la presencia del Espíritu Santo caiga sobre este lugar. Amén, porque a veces el Espíritu Santo se está moviendo, está volando en este lugar, pero hay cosas en nuestro corazón que impiden. Pero en esta noche, en el nombre de Jesucristo, vamos a pedirle al Señor que la paloma, representado el Espíritu Santo por esa paloma, venga a nuestro corazón, de señales de paz, de señal de presencia, y que venga y se quede en tu corazón y en tu vida, y te bautice, te llene, te renueve el Señor con su Espíritu Santo. Si alguien lo quiere, denle la gloria a Dios, aleluya. Cuando hay un cuervo, la paloma no quiere posar. Y eso representa la carnalidad, nuestra humanidad caída. Pero la paloma que representa el Espíritu Santo, amén, porque sobre Cristo vino en forma de paloma, es la nueva naturaleza que viene a nosotros el día que nos bautizamos, o que somos bautizados, mejor dicho, por el Espíritu Santo. Esa presencia viene, esa nueva naturaleza viene a posar en nosotros. Y a veces le decimos a algunos hermanos, ahí estuvo cerquita, hermano, ahí estuvo cerquita la presencia del Señor revoloteando, que hablaba y que no hablaba en lengua. Amén, que ahí se daba libertad, pero había algo que se volvió
no podía quedarse. Pero si tú quieres en esta noche, va a quedar ahí. He dicho que va a quedar ahí. Aleluya. Ahora, si en el arca convivía el cuervo y la paloma, nosotros, los que ya hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos dos naturalezas nosotros. Tenemos el cuervo y a la paloma. Porque si el cuervo representa la naturaleza humana, la caída, la pecaminosa, la paloma representa la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y que yo sepa, el Espíritu Santo mora en mí. Y hay una naturaleza espiritual que ha venido de parte de Dios. Y tengo la naturaleza humana, la caída, la pecadora, esa que siempre está inclinado hacia el pecado. Por eso decimos, la gente a veces no comprende, y aún los cristianos, de por qué a la gente le cuesta mucho servir o entregar su vida a Cristo. Es que el pueblo lo está gobernando. Paz de Cristo. Nosotros, los que ya tenemos el Espíritu Santo, tenemos una nueva naturaleza, y ahí están conviviendo los dos. Pero, amén, esa lucha se da de forma continua. Y en la palabra del Señor encontramos que esas dos naturalezas, la vieja y la nueva. Porque a veces los cristianos decimos, no, hermano, tienes que andar en el Espíritu. Y usted dice, ¿dónde dejo el cuerpo? No lo puedo dejar, porque las dos naturalezas viven en mí. Amén. Y por eso a algunos cristianos se le hace fácil servir a Cristo, porque la naturaleza del Espíritu Santo es quien controla su vida, controla las áreas espirituales y controla también su cuerpo. Pero hay veces que a nosotros, los mismos cristianos que tenemos las dos naturalezas, nos terminan controlando la carne. Paz de Cristo. A no le gustó eso, pero es verdad. Los dos conviven en el mismo lugar. El apóstol Pablo nos declara en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Por eso es que algunos cristianos viven teniendo conflictos emocionales, espirituales, que hay días que andan volando en el espíritu y hay días que andan rapando como el cuervo en el piso. Paz de Cristo. Porque las dos naturalezas están en nosotros. Y cuando empezamos a tener conciencia de que las dos están en nuestra vida, es de ahí la responsabilidad y la importancia de saber quién es quien nos gobierna. Paz de Cristo. El apóstol Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Cuando escuchamos esto, es el ideal de la vida de un cristiano. Cualquiera de los que estamos aquí pudiéramos decir, tengo una vida nueva y no vivo absolutamente nada de la vida que yo vivía antes de tener a Cristo. Pero no es cierto. Porque hay cosas que todavía están en nosotros. ¿Saben por qué? Porque estamos en un cuerpo de pecado. Y esas cosas que nosotros, aunque la palabra del Señor dice que los que estamos en Cristo, si alguno está en Cristo y que es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, perdón hermanos, y aquí son hechas nuevas. Eso es el ideal del cristiano. Pero hay, amén, ¿por qué te cuesta servir a Cristo? ¿Por qué te cuesta orar? ¿Por qué te cuesta soltarte plenamente a la voluntad de Dios? Porque todavía hay cosas viejas que no pasaron. Todavía te siguen controlando. Y mientras estés en este cuerpo que se cansa, que tiene hambre, que no le gusta orar, que no quiere venir al culto, vas a tener una guerra continua. Pero tienes que aprender a convivir con el cuervo y con la paloma en tu cuerpo. Cuando entendemos estas cosas, empezamos, amén, a poner bajo control nuestra naturaleza humana y empezamos a dar libertad, amén, y trabajamos en nuestras áreas espirituales para que algún día, con la ayuda del Señor, podamos llegar a decir, las cosas viejas pasaron.
muchas han pasado, porque Dios ya nos transformó y hemos dejado muchas cosas, pero todavía quedan cosas por cambiar, cosas por dejar. Y por eso es esa lucha espiritual que llevas de forma continua, porque la palabra del Señor nos dice un poquito más adelante en San Juan capítulo 3 versículo 6, que algunos no entienden. Hay algunos, los espiritualistas son aquellos que todo es espíritu y se olvidan que están en la carne. Amén. Sí tenemos que dar lugar al Espíritu Santo de Dios que gobierna en nuestra vida, pero no tenemos que olvidarnos que el tabernáculo, el templo que estamos nosotros es de carne. Y dice la palabra del Señor, lo que es nacido de la carne, carne es. Hasta que Cristo venga o nos llegue a su presencia, y luego cuando venga nos resucite. La noticia que tengo, amén, para usted es que la naturaleza de la carne va a estar en usted hasta que Cristo nos llame a su presencia o venga el Señor y nos transforme. Pero dice la palabra del Señor que en nosotros hay dos naturalezas: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El apóstol Pablo a los Romanos capítulo 7 verso 18 nos muestra cuál es la realidad, y hasta que el cristiano no entiende esa realidad en él, no puede comprender por qué le cuesta tanto a algunos servir a Cristo o entregar su vida a Cristo. El apóstol dice: y yo sé que en mí, amén, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Amén. Si usted dice: no, yo soy santo, sí somos santos porque Dios es santo. Amén. Pero si alguno dice, amén, dijo el apóstol, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, cuando dice es en su cuerpo, en su naturaleza humana, no mora el bien en este cuerpo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice la palabra de Dios. Porque el querer el bien está en mí. Amén. Tenemos la naturaleza espiritual y el querer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo. Nuestro espíritu quiere servir a Dios, quiere hacer las cosas bien, quiere honrar a Dios, quiere que las cosas, amén, pasen, pero la carne no quiere hacerlo. Y por eso vivimos todos los días ese conflicto, hasta el momento que podemos, amén, entender que necesitamos la asistencia del Espíritu Santo, esa paloma que venga y pose sobre nosotros y que venga con una señal de paz, no como la que da el mundo, sino la que trae el Señor. El apóstol deja claro aquí que aunque a veces no nos gusta a los cristianos escuchar esto, estas dos naturalezas están en nosotros. Somos tan carnales y espirituales. Pero quiera Dios que crezca el espíritu y que mengue la carne. Hoy día tú y yo libramos esta lucha. Amén. En esta naturaleza, la nueva y la vieja, coexisten y habitan en cada uno de nosotros. Dice que el cuervo, cuando fue enviado por Moisés, que es símbolo del mundo juzgado, ese mundo que está allá afuera, dice que se encontró el cuervo con un banquete. Había animales para comer. Recuerden que él, amén, es carnívoro, y había muchos animales muertos. Así que cuando salió el cuervo dijo: estoy de fiesta, tengo para elegir. Había miles de cuerpos, amén, flotando de animales. Y ese mundo juzgado, que había sido juzgado a causa del pecado, este animal se encontró, amén, con mucho alimento. Y dice la palabra del Señor que iba y que venía, iba y venía. Y esto constituye una figura de la naturaleza humana, así como aquellos todavía no se han podido librar del mundo. Todos nosotros, hay cosas
de allá del mundo que nos atraen. Pero todo lo que está en el mundo, los placeres y todo del mundo, contamina tu alma, contamina tu espíritu. Si tú le preguntas a tu naturaleza humana qué quiere, como el cuervo, tiene toda clase de contaminación, que no está en las cosas espirituales, sino que está en el mundo juzgado y que está pronto nuevamente para ser juzgado. Esta naturaleza del mundo, amén, los sistemas del mundo, la sociedad, cómo el mundo hace y vive, los valores que ellos promueven, amén, son todas las cosas que a tu carne y a mi carne nos gustan. Las de Cristo. No seamos tan espirituales. No, pastor, a mí esas cosas no me gustan. Así que te gusta lo que está allá afuera. Las de Cristo. Y todos los días luchamos un poquito. Y la otra naturaleza que está en nosotros, que es la del espíritu. Pero en esta naturaleza que es representada por el cuervo, amén, que se alimenta de todo lo impuro, de todo aquello que es contaminante, todo aquello que está prohibido por la ley de Dios. Amén, porque este animal era considerado inmundo. De la misma manera, hoy en nuestras áreas espirituales, ese mundo que está allá afuera, lo único que nos puede ofrecer es contaminación para nuestro cuerpo y para nuestra alma. Ahora, esto no es una excusa para que el cristiano que no puede vivir controlado, amén, por el espíritu, diga, por eso, pastor, por eso es que yo no puedo. Es que mi naturaleza caída y humana me arrastra, me gusta, me lleva, pruebo, toco, hago. No, hermano, esto no es excusa. Por eso te pregunté antes de empezar ¿qué eres? ¿Eres cuervo o eres paloma? ¿Qué es lo que estás consumiendo? ¿Qué es lo que está alimentando tu vida? Sabemos que mientras estemos en este mundo, nosotros estamos como extranjeros y advenedizos. No podemos salirnos de este mundo hasta que Cristo, amén, nos lleve. Pero hermanos, nosotros no debemos dejar de controlarnos, que nuestra naturaleza, amén, humana, no se descontrole. Lo que pasa es que ella tiene apetito, amén, y allá afuera hay tanta cosa para hacer que voy a tocar y comer y hacer todo porque esa es mi naturaleza. No, en ti también hay una naturaleza que es la del Espíritu Santo, que es esa paloma que ha venido a tu vida y te ha traído señal de paz, amén, y que aunque muchas veces pudo haber posado, no posó en ti porque no estaban las condiciones dadas. Así es en la vida del ser humano. Anhelamos la presencia de Dios, anhelamos el Espíritu Santo, pero tienes que preparar que las condiciones de tu corazón y tu vida sean propicias para que la presencia de Dios venga y pose sobre tu vida. Gloria al Señor Jesús. Así como el cuervo representa la naturaleza caída y la humana, la paloma representa la naturaleza nueva, amén, la espiritual, la que viene a la vida del ser humano y al cristiano por medio del Espíritu Santo. A veces queremos en nuestras palabras que la gente reciba a Jesús y le recitamos desde el Génesis al Apocalipsis, le damos textos y textos y textos, y a veces lo que, amén, no nos damos cuenta que hasta que la presencia de Dios no actúe en la vida de esa persona, es imposible que la persona entienda, porque lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso dice la palabra de Dios que el hombre natural, aquel que todavía no ha establecido una relación con Dios, le es difícil entender las cosas de Dios, porque las cosas de Dios son espirituales y se tienen que entender y discernir de forma espiritual. Tú le puedes dar el mejor mensaje, leer 50 textos y la persona te queda mirando, porque la naturaleza caída, ese cuervo, no se alimenta de eso. Él está acostumbrado a todo lo que le ofrece el mundo. Lo que necesitamos entonces es seguir enviando esa
esa palabra, es seguir enviando al Espíritu Santo a través del ayuno y la oración. Señor, ve a tal lugar. Señor, en algún momento vas a hallar la oportunidad y vas a reposar sobre esa vida. Y el que obra, el que cambia y establece una nueva naturaleza en la vida del ser humano y cambia y transforma, es el Espíritu Santo de Dios. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 2, verso 15, se le dice al creyente, aquel que ya tiene a Jesús, porque el que es cuervo no le entra esto, paz de Cristo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Amén. Y ahí es el conflicto que se libra entre nosotros, porque en nuestro cuerpo están las dos naturalezas, y la carne quiere amar al mundo, pero el espíritu no acepta tal cosa. Y la palabra de Dios por medio del apóstol Juan dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Estamos en este mundo, pero en un sentido espiritual ya no estamos en este mundo. Los que estamos en Cristo y hemos entregado nuestra vida al Señor, dice que usted y yo estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Estamos aquí, pero no estamos aquí. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos de paso, somos extranjeros y advenedizos. Y cuando entendemos estas cosas, podemos vivir una vida de libertad en Cristo. Vamos a vivir en el mundo, pero no nos vamos a dejar contaminar por las cosas del mundo. Vamos a tener que trabajar ahí y hacer muchas cosas, pero sin abusar del mundo. Amén. Porque la gente dice: yo no voy a la iglesia porque ahí me prohíben todo. No es cierto. Acá no le prohibimos nada. No más que la palabra del Señor, que viene y nos da la verdad, nos ilumina, nos muestra lo que estamos consumiendo. Pecado. Amén. Toda clase de corrupción, que allá en el mundo parece normal porque teníamos espíritu de cuerpo y comíamos eso y hacíamos eso y era normal. Pero cuando vino el Espíritu Santo de Dios, nos mostró que eso nos contaminaba, y por eso no amamos ya al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Porque esa nueva naturaleza, amén, ahora gobierna nuestra vida. Estamos en el mundo, tenemos que ir a trabajar, convivimos con personas que no reciben a Jesús y viven a su manera, pero nosotros, amén, ya no somos de este mundo. Y hasta que la persona o el cristiano no entienda que ya no somos de este mundo, seguiremos atados. Pero desde el momento que dejemos, amén, que la presencia de Dios y su Espíritu Santo controlen nuestra vida, la carne va a menguar y va a crecer el Espíritu. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo era como nosotros. ¿Y cómo somos nosotros? Bueno, es fuerte lo que voy a decir, pero tómenlo como un poquito en broma. Pero es verdad, éramos tremendos pecadores. Aleluya, me endulcé. El apóstol Pablo, igual que nosotros, tremendo pecador, perseguidor, mataba a los cristianos. Pero, amén, él tenía espíritu de cuervo. Todo lo que era del mundo, matar y hacer toda clase de mal, era su alimento, hasta que Cristo vino a su vida. Y cuando el Espíritu Santo de Dios vino a él, la nueva naturaleza lo hizo ver que todo aquello de que lo que él vivía y se alimentaba era desagradable ante los ojos de Dios, y tomó una decisión. Amén, porque tú eres el que tiene que tomar la decisión. El pastor te predica, la palabra de Dios te habla, pero no te obligamos a que tomes la decisión a tener ese cambio de vida para bien en tu vida, porque recuerda, la paloma anda, quiere posar, quiere cambiar, quiere transformar, quiere traerte paz donde no hay paz, quiere establecer una nueva naturaleza. El apóstol Pablo, cuando entendió esto y se soltó a Dios y dijo: no vivo yo ya en mí, vive Cristo. Y la gente dice: pero ¿cómo que no vivís más en ti si yo te estoy viendo a ti? Sí, lo que ves de mí es la naturaleza caída, pero hay una nueva naturaleza que es quien controla y gobierna mi vida.
Y ahí viene la pregunta: ¿y qué pasó con aquello que te gustaba? Y aquellos lugares donde frecuentabas, y aquello que vivías y consumías. Las cosas viejas pasaron, ya no me atraen. Amén. ¿Habrá alguno aquí que había cosas que antes le atraía y ahora ya no le atraiga más? Como 4, y todos los otros tremendos pecadores también, Padre Cristo. A todos, absolutamente todos. Amén. Teníamos nuestra vida allá afuera y amábamos aquellas cosas. Pero vino una nueva naturaleza en nosotros, la del Espíritu Santo, la de esa paloma representada en que estaba en el arca de Noé. Amén, que estableció en nosotros. Y quiera Dios que hoy podamos decir: las cosas viejas pasaron. ¿Puede decirlo conmigo? Las cosas viejas pasaron. Yo veo en algunos de ustedes que las cosas viejas están así agarradas. No se quieren ir. Tienen que irse. No puedes llegar, amén, aunque tengas que convivir en el mismo cuerpo, bajo las dos naturalezas, la de la carne. Puedes decir como el apóstol Pablo: ahora vive Cristo en mí. Y cuando Cristo vive en la vida de alguien, se nos hace fácil servir a Cristo. Nos hace fácil orar, estar en su presencia, hacer todo aquello, porque ahora ya no, amén, nos dejamos controlar por la vieja naturaleza, la de la carne, sino que ahora quien dictamina y dirige nuestra vida es el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aquella paloma, cuando salió, reconoció en qué clase de mundo se encontraba. Y dice la palabra de Dios que no halló descanso. Solo encontró descanso en el arca, porque dice que Noé la envió y regresó. Esto dio símbolo o mostró que la tierra todavía estaba cubierta de agua, que el juicio de Dios todavía se cernía sobre toda la tierra. Después de 7 días las volvió a soltar, y cuando regresa, amén, demostró que ya estaba pasando el juicio de Dios sobre la humanidad y que Dios comenzaba a hacer una nueva creación, porque al menos había un árbol de olivo por allá lejos que no se sabía dónde estaba, pero que la paloma lo había encontrado y trajo una señal. Entonces Noé dijo: amén, Dios ya está trabajando, Dios va a cumplir su promesa. Dios va a levantar una nueva naturaleza. Amén. Y después de otros días vuelve a soltar la paloma, y ahí nos muestra la palabra de Dios que la tierra ya se había secado, porque la paloma halló lugar donde posar, porque ella no se alimentaba de carroña, ella no se alimentaba de cosa inmunda. Por eso necesitaba que las condiciones, amén, de la naturaleza fueran adecuadas para que ella pudiese vivir y desarrollarse. De la misma manera el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida necesita que haya condiciones para que pueda crecer y desarrollarse en nuestra vida. Ahora, dice que la paloma no halló descanso. Fue y volvió. Solo en la primera y segunda vez encontró descanso en el arca. Y el arca nos muestra, amén, y nos explica la palabra del Señor a quien representa. Los que tenemos a Jesús hemos hallado descanso en Cristo. Pero si todavía no lo has recibido a Jesús, quiero decirte que en el único lugar donde vas a hallar paz y descanso y cuidado es en el arca, el cual representa a nuestro Señor Jesucristo. Ya no dejes que el cuerpo te siga controlando. Amén. Deja que la presencia de Dios te produzca paz y seguridad. Amén. Entonces la pregunta viene en esta noche, de acuerdo a nuestras condiciones: ¿a cuál de estos dos pájaros te pareces? Paz de Cristo. Yo creo que nadie va a decir: mi cuerpo, pastor. No. Amén. Porque estarías diciendo que quien gobierna tu vida es tu naturaleza caída. Pero ¿qué ave representa? Amén. ¿Eres cuervo o eres paloma? Si realmente eres creyente, ¿cuántos creen en Jesús? Amén. Eso determina que eres creyente.
Algunos ya hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, pero hay muchos creyentes que creen en Dios, que creen en Jesucristo, pero son creyentes nomás. Todavía no han entregado su vida a Jesús y necesitas recibir a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Ahora, para ti, amén, y para mí, la noticia es que mientras estemos en este mundo, estas dos naturalezas estarán en nosotros. Y vamos a tener que batallar todos los días contra nuestro cuerpo que no quiere servir a Cristo, dijo el apóstol Pablo. Mientras que mi pensamiento quiere hacer lo bueno, mi cuerpo me dice que no. Amén. Y la naturaleza espiritual, la del Espíritu Santo, moran las dos en nosotros. Cuando entendemos esto, es ahí donde pedimos la bendición, la asistencia de nuestro Señor por medio de su Espíritu Santo para que mengue la carne y crezca el Espíritu. Si no dejas que el Espíritu Santo de Dios controle tu cuerpo, tus pensamientos, amén, tus decisiones, seguirás siendo representado por esa ave que se alimenta de todo lo que el mundo ofrece, que lo único que hace es traer contaminación a tu vida espiritual. Pero si das lugar a la presencia de Dios y de su Espíritu Santo, amén, esa nueva naturaleza va, amén, a controlar tu carne, va a controlar nuestros apetitos, amén. Y no va a ser ni el pastor ni la iglesia que te diga que tienes que hacer esto o aquello, no. Amén. Va a ser el Espíritu Santo que te va a ayudar, te va a asistir para que controle, para que dirija, para que gobierne y tenga control de tu vida. Y aunque tu cuerpo va a llevar esa nueva naturaleza, amén, en ti tú vas a poder decir: las cosas viejas pasaron y Dios ha hecho en mí una nueva criatura. Si amas al Señor, deja que ese Espíritu Santo, representado por esa paloma, venga en esta noche una vez más a tu vida y pose en tu corazón. Pónganse de pie. Deja que el Espíritu Santo, representado por esa paloma, establezca en ti esa nueva naturaleza. Vamos a tener que vivir con el cuerpo, no nos queda otro. Amén. Bueno, hermana, no mire a su esposo, por favor, Padre Cristo. Hace broma nada más. Amén. Pero sí, vamos a tener que convivir con el cuerpo. Pero el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros hará la obra y nos dará señal. Y nos mostrará que aunque hasta que venga Cristo tengamos que batallar con esas dos naturalezas, eso así lo estableció Dios. Porque Dios permitió que en el arco hubiese un cuervo y una paloma. Y luego en el tiempo futuro, en las leyes levíticas, amén, de los alimentos puros e impuros, Dios estableciese que el cuervo era inmundo y la paloma era pura. Porque así es la vida del ser humano. Y nosotros necesitamos en esta noche la presencia de Dios sobre nuestra vida, para que siga controlando nuestra carne, para que siga controlando, amén, nuestros apetitos. Recuerde, vamos, amén, vivimos en este mundo, convivimos, pero no abusamos de él. Estamos en contacto con todas esas cosas, amén. Pero no es una excusa para decir: lo que pasa es que a la carne le gusta, pastor, y hay que darle pachanga todo el día y vamos que vamos. No, hermano, deje que el Espíritu Santo de Dios lo controle. Esas dos naturalezas están en usted. Tiene que ser consciente que cuando usted se vaya a levantar mañana, su cuerpo no va a querer servir a Cristo. Pero la segunda naturaleza que vino a usted, que es por medio del Espíritu Santo, quiere servir a Cristo y le va a decir: aunque no quiera, vas a tener que orar. Aunque no quiera, vas a ir al culto. Aunque no quiera, vas a leer la palabra de Dios. Amén. Porque la presencia de Dios es la que debe controlar nuestra vida. Yo no sé si estás librando una batalla en estos días, en tus decisiones, en tus emociones. Amén. En ese conflicto que se establece entre tu cuerpo y tu espíritu.
Pero lo que sí quiero decirte es que la presencia de Dios puede establecer la diferencia. Invita a esa paloma en esta noche. Ahí donde estás. Amén. Invítalo que encuentre lugar en tu vida. Si no estás sintiendo la presencia del Señor, examínate. ¿Será que el cuervo me está espantando la paloma? ¿Será que hay algo en mí que no le produce seguridad, tranquilidad? Amén. Y por eso la presencia de Dios no quiere descender sobre mi vida. Le vamos a pedir al Señor, Señor, que sea controlada mi naturaleza pecaminosa y que tu presencia halle lugar en mi vida. Y cuando la presencia de Dios desciende por primera vez en esa persona que nunca habló en lengua, establece la nueva naturaleza, la de Dios. La que ya la tenemos, necesitamos cultivarla para que esa naturaleza tome control de todo aquello que no debe de estar. Y aunque ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cristo únicamente, pero tengo que vivir en Él. Amén. Porque si alguno quisiera, yo quiero ser espíritu, Señor, prepárate para que el Señor te lleve. Pero estamos en un cuerpo y vamos a vivir aquí y vamos a agradar a Dios, vamos a testificar y que nuestra vida sea de testimonio para seguir predicándole a aquellos que todavía no han recibido a Jesús y podamos decir la paz, la seguridad y el control que Dios quiere para ti es lo mejor que te puede suceder. Ahí donde estás, levanta tu mano y vamos a adorar, Señor.